Entonces, lo primero vamos a hablar de edificios en altura, altura sobre 7 pisos. Y en el mundo hay un conjunto, ahí está un estudio del que fue parte de la tesis de magíster de Eduardo Bigan, hasta 24 pisos en procesos constructivos, algunos ya terminados, en que, primero, de que cuando hablamos de altura sobre 7 pisos, el grupo es relativamente pequeño todavía. Sobre 9 pisos serán 60 en el mundo. Entre 7 y 11, ahí hay un grupo de crecimiento muy importante, vamos a ver algunos ejemplos, y hasta 6 pisos para abajo ya es un commodity. O sea, usted en Canadá, a través de un proceso que está la municipalidad garantido de 5 pasos, para edificios menos de 400 metros cuadrados sin profesionales, sino con los mismos grupos de montaje, cumpliendo la etapa 1, 2, 3, 4, 5, con un manual prescriptivo, usted llega y construye su proyecto. O sea, eso es realmente un terreno a nivel global absolutamente conquistado. Y entonces el siguiente umbral tiene que ver con esa altura intermedia, entre 6 y 11 pisos, y después los edificios en altura de 11 pisos y más. Entonces, cuando hablamos de edificación en altura, y particularmente en Chile, aparece esta idea de los materiales o las construcciones híbridas. Eh, los proyectos de materiales solo madera, eh, prácticamente, ¿cierto, Juan? Sobre 7 pisos en Chile, por la norma sísmica, por el efecto de formación entre pisos, por la plasticidad de los edificios. ¿Ustedes saben cuál es el lugar más seguro del mundo donde pasar un terremoto? ¿Qué país del mundo es el más seguro para pasar un terremoto? Chile. Antes competíamos con Japón, digamos, en las grandes conferencias mundiales de ingeniería sísmica. Hoy día, claramente Chile, digamos, en Japón se cayeron carreteras en el último sismo grado 8. Y entonces, ¿cuál es el material predominante para la edificación sobre 4 pisos en Chile? Hormigón armado. De acuerdo a una estadística del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica, el 100%, grandes números estadísticos, de los edificios sobre 4 pisos en Chile son de hormigón armado. Uno identifica Subel, digamos, ¿cierto? Los edificios de los campamentos mineros, digamos, ¿cierto? Hay otros, digamos, pero así en los grandes números. Entonces, esa ingeniería sísmica fue desarrollada para el hormigón, con un ejercicio de iteración notable. Después del terremoto del 2010, los ingenieros de Chile y del mundo recorrieron todos los edificios con falla, viendo cuál fue el origen, dónde está el siguiente umbral de desarrollo, y modificaron la norma sísmica, adecuándose a los nuevos requerimientos, y por lo tanto, los niveles de estándar de seguridad de nuestra ingeniería es espectacular. ¿Cuántos hay ingenieros especializados en diseño de estructuras de madera en altura en Chile? Deben ser, yo pienso que unos 7, 8, y de los jóvenes de unos 12. O sea, son un grupo de 20, más o menos 20, 22, digamos, que sabemos algo, digamos. No, esto está recién inventándose la rueda, así que no tenemos, todavía no nos podemos subir aquí, digamos, a dar cátedra de ingeniería en madera, pero sí de ese orden, digamos, de 20 más o menos ingenieros estructurales. De hecho, la carrera de ingeniería de estructuras en madera no se da, digamos, no existe, digamos. O sea, uno como ingeniero estructural, digamos, civil estructural y nada más. Después hace especialidad, digamos, ahí en el andar, en el camino. Así que ese desafío de integrar entonces la ingeniería de manera temprana y el de ir generando esta corriente de los nuevos estudiantes que logren especializarse en el área. Hoy día hay estudiantes de doctorado que están haciendo sus tesis en ingeniería estructural, hay estudiantes de maestría, digamos, hay cursos de especialización para profesionales, para poder actualizarse en términos de lo que significa construir con estos nuevos materiales de ingeniería de madera. Entonces, vemos de que el gráfico de arriba y a la izquierda es cómo avanzó en Europa la edificación en alturas intermedias, en madera, digamos, ¿cierto? Se construyeron los estándares, los sistemas, las normativas para poder hacer este tipo de edificios, y con obras entonces que van entre los 7, 9, 11, 15, 18 hasta 22 pisos de altura. Este edificio de fachada blanca, digamos, fue el primer edificio CLT que se construyó en Londres. Se vendió entero el edificio, un edificio de apartamento inmobiliario, en 4 horas. ¿Cuál es la oferta que tenemos en Chile hoy día de un edificio verde, un edificio ecológico, responsable, sustentable? Doble vidriado, paneles solares en el techo y estacionamiento en bicicleta. ¿Y qué es lo que quieren las nuevas generaciones? Quieren que seamos
socialmente responsables con el medio ambiente. No emitamos emisiones, coloquemos lugares urbanos en lugares centrales, cercanos de un buen uso del tiempo libre. Y esta alternativa, entonces, de hacer la edificación en madera, como el precioso edificio que nos mostraba también Daniel, desde la vivienda social hasta la vivienda de alto estándar, edificado con este material. Canadá, que lleva el liderazgo, ¿saben ustedes que Canadá tenía un déficit habitacional como el que estamos sufriendo hoy día en Chile? Miraron para dentro del país y vieron que son una potencia mundial en bosque, y se construyó una política nacional, una política de Estado de cruzar esas dos variables, déficit habitacional, bosque. Y se generó una industria relacionada con la construcción industrializada de madera, valga la redundancia, que hoy día es la líder mundial de exportación de sistemas constructivos en madera. El déficit habitacional en Canadá es 0. Tienen este manual normativo hasta 6 pisos de altura y acaban de lanzar en uno de los estados ya el manual para hacer edificios de 12 pisos de altura. Va a ser la nueva normalidad, el nuevo commodity en Canadá va a ser edificios de madera que con todas esas distintas expresiones, que uno se imagina edificios en madera y se tiende a imaginarse una cabaña o madera a la vista, madera revestida, que trae una serie de consecuencias en términos de mantenimiento y otros, pero en la base, si uno usa estructuras de madera, la mejora de las eficiencias constructivas, la prefabricación, la captura de carbono, está 100% dado por esas condiciones básicas estructurales del edificio. Y por lo tanto, tanto el arquitecto, el diseñador, el segmento de mercado al cual uno apunta, los compradores, entonces hay terminaciones cementicias, terminaciones en paneles prefabricados, terminaciones de madera, pero no equivocarse, digamos, ¿cierto? Si uno va y visita en Finlandia una terminación de madera maravillosa, resulta que esa madera es una madera rusa de 400 años de antigüedad, es como madera petrificada, entonces madera cortada y expuesta al exterior, ni un problema. Hoy día tenemos materiales, digamos, ¿cierto? Impregnaciones de madera, digamos, impregnaciones en base a óleos, que trabajan muy bien con nuestras coníferas, así que tenemos hoy día capacidades para poder tener una gama muy amplia en las terminaciones interiores y exteriores con respecto a lo que es la exposición de la madera. ¿Y qué estamos viviendo en Chile? Por un lado, estos efectos dramáticos de una sequía extrema, eventos climáticos, contaminación en el sur por leña húmeda, por viviendas mal aisladas, que produce entonces estos efectos que son tan negativos para la salud. Y por lo tanto, desde la industria de la construcción, que es responsable del 30-30-30, 30% de las emisiones, 30% del consumo de energía, y 30% de los escombros, el 30% de los vertederos, responsabilidad de la industria de la construcción. Si queremos avanzar sobre las metas de cambio climático, entonces tenemos que ser muy responsables, digamos, ¿cierto?, en este sector. ¿Cuál es la emisión que tienen los distintos materiales y la captura que representa la madera? Una casa de 140 metros cuadrados, una casa hecha en materiales minerales, emite 55 toneladas de gas de efecto invernadero, desde el proceso completo hasta de fabricación de los materiales hasta que estén fabricados. 55 toneladas. Una casa de 140 metros absorbe 22 toneladas de CO2. O sea, un efecto neto equivalente a 80. Y Chile tenemos un desequilibrio, emitimos 111 millones de toneladas de gas de efecto invernadero y capturamos 65. Esa brecha es la que hay que nivelar para tener para las futuras generaciones un ambiente de neutralidad en términos de carbono como país. Y ese 65 millones de toneladas que captura, el 98% lo hacen nuestros bosques. De ese 98%, el 10,4% son los productos derivados del sector forestal, principalmente madera, porque es la que tiene más larga vida útil, y ese carbono secuestrado permanece en la edificación durante su vida útil o sus reusos, como muebles o como otros. Y el segundo gran desafío, cuando nosotros dijimos por qué tenemos este gigantesco déficit habitacional, escasez de suelo, es cierto, entonces hay un tema de una brecha del valor de suelo. Segundo, el aumento de los costos de los materiales, perfecto, 37%, digamos, esto es la base de lo que tenemos que hoy día calcular de los últimos 3 años del crecimiento del precio de los materiales. Pero un factor igualmente importante es la productividad. Esto quiere decir de que con la misma cuadrilla, de 4 personas, ¿cuántos metros cuadrados podemos edificar?
Y si hacemos este cuadrante, este es un estudio que hizo la Universidad Católica, entonces que están estos 4 cuadrantes, los menos menos, donde nadie quiere estar, y los más más, donde quisiéramos estar. En un eje está la productividad, cuántos metros cuadrados construimos una cuadrilla, y en la otra, con qué velocidad avanza en esas innovaciones. Y Chile está un poquito más arriba de Latinoamérica, pero muy por debajo de ese cuadrante de los más más. Por lo tanto, tenemos que dar un salto cuántico en los aumentos de productividad para que poder responder de manera responsable a ese desafío en términos del déficit habitacional y al mismo tiempo que no sea más de lo mismo, sino responsables con esta nueva modernidad, con esta construcción responsable también en los temas ambientales. Y eso es lo que proyecta, digamos, la industria de la construcción. Innovación, partiendo de un diagnóstico de un estancamiento en la productividad, un estancamiento de 30 años, plano, digamos, absolutamente 30 años, de grandes números estamos hablando, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo importante para hacer ese cambio, un cambio profundo en la forma de construir, avanzando hacia la carbono neutralidad como un eje fundamental en aquello. Entonces Chile se propuso llegar al 2020 con un 20% de edificación en madera, avanzar al 30% al 2030, y creemos que podemos lograr esa meta con la nueva capacidad industrial que se está instalando en Chile, que está exhibiéndose aquí en la feria, de madera a partir de productos aserrados, de maderas de ingeniería, y todo lo que ello viene asociado como aumento de productividad. Entonces, hoy día tener industrias del mismo estándar, con la misma maquinaria de última generación, en madera cerrada y tablero o en maderas de ingeniería, hace 5 años había una, este año ya hay 7, y esperamos que a partir del desarrollo de las pymes de la región del Biobío hayan 5 más en los próximos 3 años. Todo eso significa un cambio radical en el eje productividad, en el eje de colocar valor agregado y de colocar herramientas en manos de diseñadores, calculistas, gente evaluadora del mundo inmobiliario, para avanzar en esa dirección. Entonces, en ese contexto fundamos esta aventura Tollwood, que la definimos como un alero, pues no una pieza cerrada, es un alero en que todos pueden entrar, salir, movilizarse, en que dijimos tenemos como desafío reunir estas 3 patas, generar conversaciones virtuosas entre ingenieros, arquitectos y todo el mundo asociado a la gestión, que la evaluación de los proyectos, la gestión de la productividad, las preguntas sobre el montaje, la velocidad de montaje, volver a traer decisiones de diseño, avanzar en decisiones de estructura, en un ambiente colaborativo. No el arquitecto el monito que se lo tira al ingeniero y el ingeniero lo recibe con cariño, las indicaciones que recibe, y trata de forzar el proyecto y después se lo tira a la constructora. Bueno, esto es, ahí lo verás tú, digamos, calcúlalo, ver si te resulta o no como negocio, sino que esto tiene que ser y desarrollarse en un ambiente colaborativo y también súper importante, no local, sino que también internacional. Lo refleja la exposición de Daniel, digamos, y esto el ambiente este desafío generacional de hacer una construcción productiva y sustentable es un asunto que vibra a nivel global. Y por lo tanto, la posibilidad de conectarse con centros especializados, con profesionales que están en esta misma línea, y en este grupo, entonces, de arquitectos, de ingenieros, en que hay y los asesores internacionales de Santiago, de Concepción, de la industria, ingenieros como Robert Matkitz y su estudiante postdoctorado Herbert Mipidi de Canadá, que son líderes mundiales en los temas de innovación en madera, el grupo de ingenieros de Stora Enso, digamos, ¿cierto? En este caso en particular, trabajando codo a codo con los ingenieros chilenos y con un respeto tremendo por la ingeniería chilena. O sea, cuando decís, mira, vamos a hablar de ingeniería sísmica en los edificios, y los expertos internacionales paraban la oreja. Nosotros queremos aprender de ustedes, así como nosotros les vamos a enseñar el de cómo responder preguntas desde las tecnologías de la madera. La experiencia previa que hemos tenido, digamos, ¿cierto?, en las casas de Chañaral, la Torre Peñuela que está aquí exhibida, digamos, ciertos proyectos de construcción industrializada, como parte de este expertise, digamos, ¿cierto?, en madera cerrada y tablero, fundamentalmente, y algunas experiencias como la de Gerardo Armanet en Aalto, en Finlandia, con madera de ingeniería. El desarrollo de este proyecto, entonces, recurrió a todas las capacidades nacionales e internacionales. O sea, para este proyecto tomamos contacto con todas estas firmas fabricantes de maderas de ingeniería,
Pudimos interactuar con ellos, definir entonces la tipología constructiva que generara mayor eficiencia, temas de costos y oportunidad. Tomen nota, digamos, ¿cierto?, de que Highland Uniform en Chile, de nuevo, sobre unas plataformas de desarrollo de productos de ingeniería con el más alto estándar, Arboreal, que está a punto de instalarse en Tacuarembó, en Montevideo, Amata y Crossland en Brasil. O sea, el cono sur se está colocando las pilas para hacer. Brasil tiene 7 millones de hectáreas de plantaciones, Argentina Uruguay 1 millón, Chile 2,4 millones de hectáreas de plantaciones, 1,3 de radiata, de conífera, para poder tener con responsabilidad de bosque sustentable esta agenda de futuro. Y el grupo de especialidades también, digamos, ¿cierto?, con esta constelación de especialidades para que efectivamente puedan lograr, digamos, ¿cierto?, a tener un avance acelerado con respecto a lo que es el desarrollo de la ingeniería. ¿Qué hacemos nosotros en Tollwood? Nosotros hasta ahora tomamos edificios desarrollados por arquitectos y ingenieros en hormigón y a través de un proceso de iteración con los mandantes, arquitectos y ingenieros, llegamos a propuestas finalmente de madera, para que con números duros sobre la mesa, los tomadores de decisiones inmobiliarios, comerciales, la banca, en el financiamiento, digamos, puedan tomar responsabilidad sobre el cambio de estrategia con respecto a los materiales. Esto pasó en el mundo, digamos, los primeros edificios fueron reconversiones hasta que se inició desde la base, mucho más efectivo y eficiente hacer proyectos en madera desde cero. El de Río en La Parva, el segundo en Frutillar, el tercero en Concepción. Y el edificio Tamango, este es un edificio que originalmente los propietarios, dos familias que tienen sus raíces en Coyhaique, y que hoy día están, digamos, instalados en distintas esferas y ámbitos de negocio, querían dejar un landmark, una huella, digamos, ¿cierto?, una cierta heredad de esta familia, y originalmente había empezado este edificio en hormigón. Y se dieron cuenta de que en una región tal vez de las más prístinas del planeta, como es la Patagonia, la región del mundo con mayor volumen de agua por habitante es por mucho, con unas condiciones ambientales en la ciudad de Coyhaique paupérrimas. Coyhaique está entre las 3 ciudades más contaminadas de América. Los que conocen Coyhaique saben que tiene un cordón montañoso muy bajo, con el frío se produce este efecto que achata, digamos, lo que hace efecto invernadero, calefacción en base a leña húmeda, viviendas mal aisladas, combinación perfecta, digamos, ¿cierto?, para tener. Antes era la primera, hoy día a través de medidas, digamos, de mitigación está como la tercera del planeta. Entonces, asumieron esta responsabilidad de hacer este edificio en madera, un edificio que está instalado como si fueran los muros de Coyhaique, digamos, ¿cierto? Está en la avenida principal, que luego está la quebrada del río y La Pampa, digamos. Entonces, no un edificio en la mitad de la ciudad, sino que un edificio en una de las torres, digamos, de la ciudad amurallada, así podríamos decirlo. Y lleva el nombre de Tamango, algo se asemeja a la imagen como a la forma del edificio, pero es esta heredad, digamos, esa inteligencia nativa de que con estos cueros de animal a través tenían un calzado muy apropiado para estas tundras, para estos suelos húmedos, digamos, ¿cierto?, en las cuales desarrollaban toda su actividad rural. Y entonces un edificio de 12 pisos, 10 pisos en madera, un piso comercial de doble altura, 3 subterráneos, con un núcleo de hormigón, que hemos utilizado CLT en las losas, madera laminada, LVL, digamos, ¿cierto?, que esté como súper terciado, y madera cerrada en los muros divisorios. En total 21.000 metros cuadrados, 9.500 metros de departamentos, del orden de 8.000 metros cuadrados de esos departamentos son íntegramente hechos en madera. Aquí Juan se va a referir más específicamente a los elementos de estructura, digamos, como ese núcleo y ese perímetro de madera, el que tiene mejor desempeño en el país. Y estos son las superficies por área, entonces 7.200 metros cuadrados de madera, 4.000 de hormigón armado, y las estructuras de los balcones, digamos, esto no es bueno tener continuidad al CLT entre exterior y interior, sino que es mejor segmentarlo como material, y dadas las condiciones del clima, entonces el de tener unos andamios prefabricados de acero que se puedan adosar al edificio y poder agilizar también su velocidad constructiva. Súper. Aquí hay esta imagen muy antigua, digamos, de un libro de ingeniería, que yo creo que ya en esa época se llamaba arquitectura de la ingeniería, porque los arquitectos fueron los primeros, después pasamos a ser los ingenieros. No estoy seguro si es un libro de arquitectura en esa época o ingeniería.
Y habla de un poco, digamos, esta cosa de estática, digamos, que tienen en este caso el puente, la replicación de este foto, y el equilibrio, digamos. Y el equilibrio para nosotros, en el caso del grupo que lideramos nosotros en ingeniería, siempre mantuvo ese equilibrio, digamos, fundamental que se requiere para poder tener en esta disciplina de largo aliento que por única vez, digamos, hicimos, espero, 2 años y algo, digamos, de cálculo, digamos, que oficialmente fueron 6 cálculos, digamos, 6 iteraciones de modelo, pero extraoficial fueron alrededor de 12 o 15. Entonces, fue un trabajo arduo, pero para eso se necesitaba mucho equilibrio y mucho unión entre el equipo de arquitectura con el equipo de ingeniería. El primer desafío, digamos, que ya todos sabemos que estamos, como decía Juanjo, en este país, el más sísmico que hay en el planeta. De hecho, el terremoto del año 60, digamos, en Valdivia, fue de 9,6 y duró 5 minutos nomás, poquito, y fue demasiado devastador. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la norma de ese minuto empezó a cambiar, digamos, ha cambiado alrededor desde que yo me recibí de ingeniero, el año 82, ha cambiado alrededor de 12 veces, digamos, así que seguramente va a seguir cambiando, digamos, y esa es la única manera de ir avanzando en este tipo de edificios. Y nosotros el desafío era cómo poder, digamos, tomar esas deformaciones, y ahí se nos vio obligado a ver que la madera no se la podía, y ahí tuvimos que colocar un núcleo, que para los madereros nosotros le llamamos tutor. El tutor es un palito que se coloca al árbol cuando va recién creciendo, entonces por eso para nosotros nos llama más ese nombre, digamos, de tutor. Le pusimos un tutor, digamos, de hormigón armado, y empezamos a ver, digamos, que efectivamente sí, digamos, con las iteraciones que hicieron los ingenieros, digamos, empezamos a ver, digamos, que esto iba funcionando. ¿Cómo se ubica el tutor, digamos? En este caso se hicieron un estudio, digamos, de lo que estaba en ese minuto en el mundo. Como decía Juanjo, digamos, hay muy poca edificio, digamos, en esa oportunidad, hace 2 años. Y entonces nosotros fuimos de lo que existía, digamos, empezamos a hacer un estudio, digamos, de manera que ir viendo cómo se comportaban los edificios. En ninguna parte, digamos, que nos tocó a nosotros revisar, existían estos edificios, digamos, que tuvieran un país sísmico, digamos, importante, digamos. Y en la imagen de la derecha, ¿qué hice? Me adelanté aquí. ¿Y por qué veo acá? Ya. En esta imagen, vamos a ver si ahí funciona, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, ahí sí. En esta imagen, digamos que es más conservadora que hace unos 20 años, el núcleo, en esa época los ingenieros, digamos, lo hacían alrededor del 20-22% digamos, de la superficie del edificio. Hoy en día ya uno ha aprendido con la práctica, en este caso el edificio que nosotros hicimos en Tamango, se empezó con un núcleo o con 2 y se estudió, digamos, en base a proporciones, con los centros geométricos, empezamos a averiguar y este ya se da del caso en que está del orden del 11 o el 12%. Y los más osados, digamos, podrían llegar al orden del 8, 8,3. O sea, desde nuestra experiencia, desde el 11 o el 12% hasta el 8,3, 8,5, es factible hasta este minuto en Chile hacer un tutor. ¿Ah? Más allá, siempre y cuando no sea un edificio regular, no sea una cosa con mucha singularidad, digamos. No sea como este tipo, digamos, que es raro, digamos. ¿Ah? Algo que sea más normal en Chile, digamos, sí, efectivamente funciona. El primer edificio, digamos, era el Tamango, ¿no? Este era el Tamango, digamos, y bueno, se estudió y se vio que efectivamente tenía problemas en los extremos, había rotaciones importantes, torsión. Y la recomendación final es que hay que hacer un podio de hormigón
y este tutor de hormigón. Este me parece que era el segundo intento que ya empezó a funcionar con los drift, digamos, así que cumplían con el 2%, 2 por mil. El otro importante que hay que abordar, digamos, nosotros como ingeniería era el balcón. Los balcones, se estudiaron también balcones de los edificios de madera en Europa. En Londres, este edificio tiene balcones que son de parche. En España y en Italia, ellos hacen los balcones y continúan con el balcón. Han tenido bastante mala experiencia, digamos, en lo que yo sé, por lo menos en el norte de Italia. En Alemania, aquí hay una barra metálica y tiene unos tensores, va colgando, de aquí hasta arriba. En Suecia es un andamio, hasta abajo. Y en Canadá, que es similar al clima que puede haber en Coyhaique, hacen el balcón retranqueado. Queda siempre un poco cerrado. Son como las alternativas que nosotros revisamos. Finalmente, nos juntamos con los arquitectos, nos juntamos todos los martes, eran los martes, digamos, que teníamos ahí el apriete, digamos, ahí íbamos siempre con DW40. A propósito de eso, digamos, el DW40 es justamente porque hubieron 40 intentos antes para que funcionara el W40. Y Tamango yo creo que se llama Tamango 6, al menos oficialmente, digamos, por si intentamos 6 veces. Bueno, este balcón entero metálico y tiene una losita, digamos, que es la que da la bajada del agua. Aquí, digamos, si fijan ustedes, el diagonal metálico baja su escuadría, se enangosta, para que no se acumule mucho agua, digamos, hay que tratar de ver, digamos, lo más posible, digamos, proteger, digamos, la unión. Siempre por ahí fallan las cosas, digamos, por las uniones. Con respecto a la losa de CLT y hormigón, esta primera planta, aquí están las losas, digamos, se van colocando aquí las losas en el sentido, ahí están los sentidos de la losa. Y para unir dos losas, la idea es colocar entre ellas 2 o 3 milímetros de huelga y se coloca un flanche metálico. Y con tornillo, digamos, tipo esto de Simpson. Otra alternativa es hacerle un rebaje, un calado y colocar una pieza de madera dura. Pero eso sale un poquito, si uno hace la equivalencia, sale un poquito más caro, digamos. Y otro que hay que revisar, digamos, qué es más contaminador, esa flanche metálico que es delgadito versus la CNC que hay que hacer, la energía que hay que aplicarle a ese panel. Después acá abajo tenemos la losa de hormigón, que es un hormigón tradicional, digamos, tiene una losa de 10 centímetros, tiene FI 8 a 20 o 25, digamos, y estos rojos que están aquí son los que el ingeniero estructural de cálculo de hormigón nos solicitó, digamos, un refuerzo, digamos, en los cabezales. Otra unión importante, digamos, que es la losa de CLT con el muro o con el tutor. En este caso es un ángulo, este ángulo de aquí, que tiene 1 metro, después una discontinuidad de 30 centímetros y vuelve otro metro. Eso se hace, digamos, en el muro de hormigón se va colocando. Esa es una alternativa, digamos, que nosotros diseñamos, porque la otra alternativa es colocar este ángulo soldado. Entonces, para eso tiene que colocarse una pletina antes, que esté fundida, que tiene con una horquilla en el hormigón. Pero yo creo que aquí en Chile, por la capacidad que puede tener el hormigón armado y que no quede tan bien, es mejor hacer esto aparte, digamos, para poder nivelar, sacar los niveles y ahí colocar esto totalmente nivelado. Y ahí se colocan estos pernos, digamos, de anclaje y este perno que es el que va a cada 30 centímetros. Y eso va, como les decía, este ángulo va a metro y saltan 30 centímetros y otro metro. Este ángulo puede llevar, digamos, eventualmente un atizador. Ahí va a ver si requiere o no, digamos, de acuerdo al espesor. Que a 35 milímetros antes, digamos, no llega al hormigón para no transmitir esfuerzo y eso se coloca con neopreno. Ahí se rellena con neopreno. Una de las uniones más desafiantes para nosotros, digamos, es el tercer piso,
que es a donde llegan todos los esfuerzos, en este caso una columna. Para nosotros, digamos, los madereros, 80 toneladas o 100 toneladas es demasiado. Entonces nos asustamos, no como los hormigones que pueden ser 200, 300 toneladas y no le pasa nada. Y entonces se requirió, digamos, en este caso, digamos, esta es la zona que es la más solicitada, se requirió este tipo de herraje. Este es el zapato que se llama. El zapato tiene un anillo, que es anillo de 16 milímetros, y soporta, digamos, un poquito más de 110 toneladas, ese anillo. Tiene 4 pernos de anclaje y esto se manda a hacer, digamos, con la torraja, digamos, el hilo, porque tiene que tener 150. Lo normal de los hilos tiene 80 o 100. Se debe hacer 150 porque se debe colocar doble tuerca para nivelar. Todos los zapatos deben quedar nivelados. Y después se rellena con grout aquí. Todo nivelado. Y luego después se monta este rajo, este zapato. El ideal es que la madera, en este caso una columna de LVL, venga con los calados hechos, con la CNC desde, en este caso, Finlandia. Si no se puede, se debe hacer aquí en el taller de montaje con una muffle, con una caladora muffle, que evite, digamos, pasar, digamos, a los lados laterales. Si llega a venir esta pieza, digamos, desde Finlandia hacia acá, debe venir con una cuña metida adentro y unos 10 centímetros salida, de manera que yo la pueda retirar. Si no viene con esa cuña, en el viaje, digamos, por la delta T de temperatura, es imposible pues colocar la aleta. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, quizá una buena medida hacerlo acá, el calado para estos columnas. Bueno, aquí ya estamos en el piso 9, digamos, que ya más moderada las cargas. Esta es la carga del pilar, con la columna. Tiene 21 toneladas y 32 centímetros de altura, digamos, que desde aquí hasta acá. Son 32. Y eso es un pequeño cálculo, digamos, el diámetro que se requiere son 100 milímetros o 4 pulgadas y 8 milímetros de espesor. Para los 32 centímetros da una carga de 44 toneladas, que es factor de utilización más o menos 0,47. Aquí está el herraje, este es un prototipo que se hizo para Broadcommons, que va a ser similar al que vamos a usar, solo que nosotros en vez de pernos tenemos flanche. Y la idea es que si este es 100 milímetros, es muy caro y complicado cilindrar. Entonces lo que se hace, se compra un tubo de 100 en 8 milímetros y se corta. ¿Para qué? Para hacer 110 o 108. Y ahí entre uno sobre otro, en el buje. Este de aquí entre en ese. Por eso ahí tienen la soldadura. Estos ya, quizás en un tiempo más, se van a hacer 4 de estos herrajes, digamos, y se van a ensayar en la Universidad Católica, en el TICTUC, para poder ya tener la certeza, digamos, de la calidad del herraje del zapato que está demandando el proyecto. Lo otro que se hizo, digamos, en Tollwood fue un manual de montaje. Este manual de montaje considera una grúa torre en la cual va a tener, digamos, una capacidad, digamos, muy pequeña porque son elementos muy livianos. ¿Ah? Aquí hay como una fotorreferencia, digamos, que es de Procomos también. Nosotros vamos a usar, aquí no hay una pizarra, pero va a tener que tener la imaginación. Imagínense que nosotros, en vez de usar esto, vamos a usar como un columpio. Imagínense un triángulo, otro triángulo, un columpio y una horizontal, y ahí va a colgar el tecle eléctrico. Y va a tener ruedas. Entonces, un maestro de aquí y otro maestro acá lo van a ir llevando. Un triángulo y un triángulo al otro lado y una horizontal. Y ahí se van a ir colocando con la grúa, que estos pilares alrededor de 210, 215 kilos, la grúa en la mitad ya se va a poder 8 o 10 toneladas, van a instalar en cada losa, van a colocar 8 de estos o 10. Y esta especie de trapecio que vamos a hacer, con ese se va a ir, ese columpio, se va a ir montando uno tras otro. Y después se baja, porque cuando se traslada al medio, y se baja, se coloca el slinga en la punta y ahí se va elevando. Y ahí queda vertical y ahí se calza, digamos, por decirlo así, ese, digamos, el que debe calzar. Las losas, en el manual está todo, digamos, escrito, vienen ya, esas sí que deben venir de fábrica, deben venir con el corte
de media circunferencia, que ese corte es bastante complicado hacerlo acá en Chile. Como habíamos visto, digamos, este edificio tiene la losa de hormigón, o sea, la losa de CLT y de hormigón, que son colaborativas, ahí están colaborando con unos tornillos, pero una exigencia, digamos, de estructura se requiere alzaprimarlo. Y para eso se ideó un buje, digamos, que aquí están instalados, y con ese, digamos, se coloca, con la enferradura se coloca el buje, y sobre eso se concreta, y después se usa digamos, una alzaprima normal, digamos, y ahí algunos están 7 días, otros 15 días, y algunos duran 2, o sea, un mes y algo. Lo que dura el montaje son alrededor de 2 meses, algunos duran eso. Esto cada 4 pisos se va soltando. Se hacen 4 y se van soltando, digamos, cada 4. El montaje de la fachada industrializada, digamos, tiene una ingeniería, digamos, detalle un poquito más acabada. Esta parte de aquí es una pieza de 70 por 70 en 3 que tiene un corte de 45. Y esto este es el exterior y este es el interior. ¿Por qué va así? Para que el panel entre, si no, no va a entrar. Y tiene una perforación grandota que está alrededor de 2 pulgadas, para ahí entra el grillete, el que levanta. O sea, ahí está un grillete y hay otro grillete. En este caso esto tiene 3. Los paneles se van a hacer de 3 metros, 3 metros 20, por la altura de 2,70. Como es ancho y alto más que lo que tienen los camiones, van a ir en camiones zorra, que se llaman, que son unos camiones bajitos, y van a ir, como van con vidrio, justamente van a ir, los paneles van a ir verticales, con un poquito de inclinación para que se vayan acomodando. Y de ahí se van sacando. Esa es como la idea de esto. Aquí ya se ve, digamos, la parte que está en este lado, y aquí ya está la unión. Se fija, digamos, el panel de abajo que tiene este buje, y ahí cae el panel que viene entrando, entra aquí. Se coloca un perno, digamos, seguridad, y aquí tiene unos tornillos, digamos, para ir apretando, digamos, para que no se nos corra. Esto van cada 30 centímetros. Y estos agujeros van cada 1 metro. El agujero exterior interior es exacto y el exterior es desbocado, de manera que cuando entre el panel uno puede dar la posibilidad de correrlo, porque no hay exactitud en nada, digamos, y en este caso menos, como estamos rehaciendo esto, digamos, al milímetro, puede fallar, digamos, entonces hay que darle una holgura. Esto es el detallamiento que se hizo en la oficina, digamos, en Tolgo, en que se hizo la cantidad, digamos, se cuantificó cuántos por ejemplo, los tornillos son 339.000 tornillos, una brutalidad. Las losas son 624 elementos, los conectores metálicos 6.000, y así. Y como por último, digamos, desde mi parte, uno tiene que, en estos edificios, digamos, en madera, debe hacer mantención. Y la mantención para este edificio, el ideal sería que en cada piso, cercano a la zona húmeda, que afortunadamente Arquitectura dejó toda la zona húmeda en los núcleos, en la parte de hormigón, pero siempre hay cañerías que cruzan. Ese dejarlo, digamos, con un registro, digamos, de 60 centímetros por 1,20 m, de manera que haya una persona chiquitita, que pueda inspeccionar cómo está la madera. En Japón, normalmente cuando las casas se van creciendo, cada 15 o 20 años, el papá, digamos, en este caso, bueno, o la mamá, para no ser machista, hace la ampliación y tiene 2 finalidades. La primera es decir cuánto es la lección que hay que darle a los hijos, digamos, de que todo cuesta, digamos, todo tiene un valor. Y lo otro es que poder mirar, poder ver, digamos, cómo está esa madera, digamos, si necesita algún tipo de reemplazo o no. Siempre, digamos, fundamental la mantención. Y la mantención de este edificio sería, desde ese punto de vista, digamos, un registro, y lo otro, comprar unos 2 o 3 medidores de humedad que pueden estar en la conserjería, de manera si hay algún copropietario que tenga la duda, que puede hacer la medición, digamos, y poder tener ya la certeza, digamos, de que
está funcionando o va a funcionar el edificio.